Sesión de nuestro módulo de prevención de riesgos laborales, viendo cuáles son las medidas de emergencia. Bueno, recordar que el empresario tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores, ¿vale? Debe, en la medida de lo posible, prever las posibles situaciones de emergencia que puedan aparecer en la empresa. Aquí tenemos la definición de lo que son las medidas de emergencia, que son aquellas medidas que toma la empresa para prevenir o reducir las consecuencias de situaciones excepcionales que pueden producir o que puedan producir daños o pérdidas humanas o materiales, ¿vale? Se consideran emergencia pues las catástrofes naturales, como son, por ejemplo, los terremotos o las inundaciones, los incendios, las explosiones, etcétera. Bueno, ¿qué obligaciones tiene el empresario con respecto a estas situaciones de emergencia? Bueno, pues el empresario tiene que analizar estas situaciones de emergencia en la empresa que se pueden producir y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, evacuación y lucha contra incendios, ¿vale? Lo tiene que tener previsto. Después tiene que designar a los trabajadores encargados de actuar en caso de emergencia, porque fijaros, si no tuviéramos personas ya responsables encargadas de actuar en determinados aspectos, pues sería un caos y nadie sabría lo que tendría que hacer. Entonces, estas personas les tiene que dar una formación adecuada, tiene que ser un número suficiente de personas y tener el material aprobado. Y finalmente, ¿qué más tiene que hacer el empresario ante estas situaciones que se pueden dar de emergencia? Pues tiene que organizar, ¿vale? Las relaciones que sean necesarias con servicios externos en materia de primeros auxilios, asistencia médica, de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, ¿vale? Pues lo que es la relación con el 112. Bueno, ¿qué va a hacer el empresario concretamente para abordar estas medidas de emergencia? Bueno, pues tiene que elaborar un plan de autoprotección y dentro de ese plan de autoprotección un plan de emergencias. Bueno, las empresas tienen que tener un plan de autoprotección, que es un documento, ¿vale? En forma de informe que tiene que establecer el empresario, o sea, cada empresa, con el objeto de prevenir y controlar estos riesgos, ¿vale? En las situaciones de emergencia que hemos comentado. ¿Qué objetivos tiene este plan por escrito? Pues mirad, prevenir y controlar los riesgos que haya, ¿de acuerdo? Em, Integrar el plan de actuación de la empresa con el sistema de protección civil y dar respuesta adecuada a posibles situaciones de riesgo. ¿De acuerdo? Bueno, una cosa muy importante. Perdón. ¿Qué va a contener este documento? ¿Qué información va a tener este documento por escrito que tienen que tener las empresas? Pues primero, identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad, es decir, el lugar donde está la actividad. Vamos a poner el ejemplo de la empresa de Valeo en Martos, ¿vale? Bueno, pues su plan de autoprotección como mínimo, repito, esto es un mínimo que tiene que tener ese plan. Identificar a los titulares y dónde está situada la dirección y sitio exacto de donde está situada la empresa. Hay que describir detalladamente cuál es la actividad y el medio físico en el que se desarrolla. El medio físico es pues dónde está, ¿no? Si está en un polígono industrial, si tiene un río al lado que puede desbordarse, ¿vale? Si tiene un arroyo o está al lado del mar. Después tiene que hacer un inventario y análisis y evaluación de los riesgos. Y esto lo habéis hecho vosotros en el informe que yo os que yo os mandé a hacer, ¿recordáis? Tenéis que hacer un informe sobre los riesgos que tenía nuestra profesión. Bueno, pues aquí hay que hacer un inventario de los riesgos, pero de los riesgos de todas las profesiones que aparecen en esa empresa. Después tenemos que hacer, o tienen que hacer las empresas, un inventario y descripción de las medidas y los medios de autoprotección. Tiene que incluir un plan de actuación ante emergencias, del que vamos a hablar ahora después, plan de actuación ante emergencias, un programa de mantenimiento de instalaciones, ¿vale? Y luego tiene que tener una parte de integración del plan de autoprotección, cómo implantar, cómo llevar a cabo el plan de autoprotección y el mantenimiento de la eficacia y actualización del plan de protección. Es decir, muy importante, tiene que tener este documento un plan de actuación ante emergencia, qué va a hacer si se produce una emergencia y luego cómo se va a autoproteger. ¿Vale? Es decir, esto es el contenido mínimo que va a tener este documento único de plan de autoprotección.